cerrando nuestra serie de estudios acerca de los nombres de Dios. Hay algunos nombres que nos han quedado, son muchos en realidad y no los hemos cubierto a todos. Creo que este es el 9 o el 10, y después en algunos mensajes, en algunos cultos vamos a estar hablando acerca de los nombres que nos faltan. Pero hoy vamos a terminar con esta serie, ya que ahora viene el mes de marzo, vamos a comenzar con una serie de estudios nuevos. Pero el nombre de Dios que nos ocupa hoy es Jehová Ra. Jehová Ra, ese quiere decir Dios es mi pastor. Así que vamos a buscar ahí en el Salmo 23. Hace algún tiempo, no recuerdo exactamente, pero casi 3 meses, estuve dando una prédica sobre el Salmo 23. Y hoy aquí en este mensaje quiero cubrir algunos puntos y aspectos que no toqué en aquel mensaje. Entonces esto es algo totalmente nuevo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La primera afirmación, hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que eso indica es que en Dios o con Dios yo tengo todo. Amén. Todo me resulta suficiente porque el Señor es mi pastor. Cuando hablamos de un pastor, estamos hablando de un oficio, acerca de alguien que vigila el rebaño. Por lo tanto, cuando yo digo que Jehová es mi pastor, estoy hablando de alguien que vigila mi alma, alguien que tiene interés en mí y su mirada es constante sobre mí. Cuando yo hablo de que el Señor es mi pastor, estoy diciendo que Él es mi compañero. Estoy diciendo también que Él es mi guardador. Cuando digo que Jehová es mi pastor, Él es mi cuidador, mi observador. Y Él siempre me vigila y su mirada es constante desde la altura sobre mí. Ahora, lo que David dice en este salmo, él dice Jehová es mi pastor. Y todos necesitamos tener esa impresión de la presencia de Dios en nosotros, vigilándonos. Cuando estudiamos en el Nuevo Testamento acerca de la palabra pastor en el idioma griego, ese tiene una definición un poco más amplia, porque cuando se refiere al pastor es un término de alguien que tiene el oficio de alimentarme. El pastor es alguien que tiene el oficio de cuidarme, de vigilarme, de protegerme. Dice el Salmo 121 y el versículo 3, dice que Dios no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esa es la actitud de Dios frente a nosotros, nos vigila constantemente, estamos bajo permanente cuidado del Señor. Él sabe que somos ovejas y como tales somos inofensivas, y la oveja también es indefensa. Las dos cosas, una oveja es inofensiva y una oveja es indefensa. Así que somos como ovejas
nosotros incapaces de cuidarnos de cualquier ataque. Por eso muchos de nosotros, a través de la vida cristiana, el enemigo nos ataca y nos hace daño. El enemigo nos ataca porque nos ve vulnerables. Y entonces frente a eso necesitamos el cuidado del pastor. Jehová es mi pastor. Me gusta cuando el Salmo 100 y en el versículo 3 dice: porque nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Es eso lo que somos del Señor, somos pueblo suyo. Pedro en el Nuevo Testamento agrega que somos un pueblo escogido por Dios, nación santa, linaje escogido. Así que con certeza decimos: Jehová es mi pastor. Aquellos que les gustan los detalles, lo que nosotros le llamamos las estadísticas, han contado, dicen que este salmo tiene 104 palabras. 104, así que yo creo que tenemos una tarea. Vamos a ver si los que estudian tienen razón. Dice 104 palabras. Pero lo que yo sí puedo asegurarles es que este salmo tiene 12 promesas. Por eso yo leí todo el salmo, porque como ya la mayoría de nosotros lo conocemos de memoria o nos suena tan familiar este salmo, la primera promesa que hay es que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es la primera promesa. Jehová Ra, Dios es mi pastor, por lo tanto nada me faltará. La segunda promesa en el versículo 2 dice: y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Eso es la segunda promesa. Dios me hará descansar. Dice que Él me pastoreará. Esa es la promesa también. Dice: confortará mi alma. Cuando yo estoy con Jehová Ra, Él conforta mi alma, me anima, me alienta, me hace sentir bien. Aunque esté en medio de adversidades, Él me conforta. Amén. La otra promesa que yo encuentro aquí dice que me guiará por sendas de justicia, en el versículo 3. En el versículo 4 dice: no temeré mal alguno. Dice Dios: cuando estás conmigo, no temas mal alguno, no temeré mal alguno. Ese mismo versículo 4 en la parte B dice: y su vara y su callado me infundirán aliento. Esa es otra promesa. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Cuando Dios se ve obligado a usar su vara y su callado sobre nuestra vida, es porque Él nos ama. Y dice que esta vara y ese callado, el pastor lo usa para infundirnos aliento, para darnos fuerza, entusiasmo para seguir adelante en la vida, a pesar de los obstáculos. La otra promesa dice: adereza mesa. Esa palabra adereza, prepara mesa. Uno de los grandes milagros es que Dios preparó para su pueblo mesa en el desierto. Nada le faltó en esos 40 años. Y si Él hizo eso en el pasado, Él puede ser mi proveedor hoy. Poner mesa delante de mí, poner mesa para mi familia. Por eso Jehová es mi pastor, nada me faltará. La promesa número 9 dice: unges mi cabeza con aceite. Ese habla de protección, y después cuando lleguemos a ese punto voy a estar hablando sobre esa promesa un poquito. La otra promesa es que mi copa está rebosando. La otra promesa, la número 11, el bien y la misericordia me seguirán. Y la última promesa en el versículo 6 dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. 104 palabras, 12 promesas. Esto debemos revisar, debemos investigar. Esta es la estadística de Jehová Ra. El Señor es mi pastor. Ahora bien, todas estas promesas, hoy me tomé ahí un tiempo para investigarlas un poquito. Y entonces la conclusión que llegué: esto es una fuente de aliento. Esto es como aquellas aguas que el Señor las transformó en dulce, Mara, y las aguas se volvieron dulces en el desierto. Esto es como una fuente de promesas dulces para mí, porque como ovejas sabemos que perdemos fácilmente la orientación.
como ovejas no sabemos cómo volver al redil. Usted fíjese que en la corta vida de nuestra iglesia, ¿cuántos hermanos perdieron el rumbo y no han encontrado el camino para volver al redil? Así es, pues. Eso pasa en las ovejas. ¿Y qué es lo que necesitan? Alguien que les ayude, que les oriente, alguien que les acerque al pastor, porque la oveja se desorienta en el mundo a veces como resultado de darle lugar a la carne, a la mundanalidad. Se pierde el rumbo, no saben volver al redil. Así le pasa, hermano, a muchos cristianos. Este Salmo 23, hermano, nos habla de que el Señor es mi pastor. David, que fue el que escribió, nosotros ya conocemos que él tuvo que pelear contra el oso y contra el león. Cuando yo sé que el Señor Jesucristo es mi pastor, yo sé que Él ha venido a este mundo para vencer al diablo. Cantábamos hace un tiempito aquí con algunos hermanos, el enemigo vencido está. Dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, mas el Señor no está atemorizado, está listo a plantarse y dar batalla contra Satanás. La Biblia nos enseña a nosotros a través de Santiago que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Pero no porque nosotros como ovejas lo atemorizamos o tengamos alguna virtud, sino que el diablo huye de nosotros cuando nos ve que estamos firmes en el Señor. Y Él nos ve a través del Señor y nota que dependemos del Señor y que confiamos en el Señor y nota que en nuestras batallas con el enemigo, adelante está el Señor, Jehová es mi pastor. Él pelea contra el oso, no tiene miedo. Él pelea contra el león. Y David, aparte en su historial, en su oficio de pastor, también tuvo la oportunidad de llegar al campo de batalla y pelear contra Goliat. Y él le advirtió que lo iba a vencer y lo hizo. David le comentó ese día de la batalla a Saúl que él, como siervo, hijo de Isaí, cuidando las ovejas de su padre, había peleado contra el oso y el león, sea oso o león, tu siervo lo agarraba de la quijada y lo mataba. Esa es la figura, hermano, de lo que es el compromiso de un pastor, que está listo para batallar. Y pensando solamente en la figura de David, imagino que el Señor Jesucristo todavía vela mucho más por nosotros y lucha mucho más por nosotros y consigue mucho más victorias que las resonantes que consiguió David en la historia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo llego hasta el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 10 y el versículo 13 y 14, que el Señor como nuestro pastor dice que Él su vida da por las ovejas. Ahí va su compromiso. Eso no fueron palabras bonitas de la historia, lo demostró en la cruz del Calvario, fue y murió por nosotros. Amén. Y Él es el pastor de nuestras almas. Y eso es no solamente por este tiempo en la peregrinación en la tierra, Él es el pastor de nuestras almas ya por toda la eternidad. Porque somos salvos, somos ovejas de su prado, pertenecemos al pueblo del Señor. Y en esta vida muchas veces, Pablo le escribió a los Efesios del capítulo 6 del verso 10 al 12, él les hablaba acerca de las acechanzas del diablo y hablaba de que los cristianos necesitamos estar firmes allí. El diablo nos busca, él anda como un león rugiente, pero cuando leo el Salmo 23 yo me siento confiado porque el Señor es mi pastor. Amén. El diablo ande todo lo que quiera a mí alrededor, yo estoy tranquilo porque el Señor es mi pastor. Amén. Y ahora entrando en el Salmo, como yo dije que hace como casi 3 meses yo prediqué todo un mensaje de esto, yo solamente voy a ocuparme de algunos detalles que no hablé en aquel mensaje. El primero de ellos es que como buen pastor nos lleva a lugares de delicados pastos y aguas de reposo. Yo quiero que pensemos un poquito en eso. Lugares de delicados pastos. Lo primero que abre mi pensamiento, esa expresión, lugares de delicados pastos, abre mi pensamiento a pensar en la palabra de Dios.
La palabra de Dios que es pan de vida. Dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que cuando Él me lleva a delicados pastos, eso me hace imaginar un banquete, un gran manjar preparado por el Señor. Él buscó esa clase de alimento para mi alma. Y cuando yo veo esa clase de alimento exquisito que me fortalece, que me anima, que me motiva, yo sé que esa clase de comida la prepara Jehová Ra. El Señor es mi pastor. Él es mi pastor. No es un alimento de pastos resecos y sin sabor. Él presenta para el cristiano el mejor manjar. Sentados a la mesa del Señor, junto a aguas de reposo, ahí mi mente vuela. Apocalipsis 22, 17, y en la segunda parte dice que aquel que tiene sed venga y beba gratuitamente del agua de la vida. De esa agua que nosotros bebimos para alcanzar salvación. El Señor Jesucristo es el agua de vida. Recordamos la palabra, la mujer samaritana le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, saltará en él una fuente para vida eterna. Así que estas aguas de reposo fue la que trajo paz a nuestra alma. Estas aguas de reposo nos hacen pensar en por qué tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestra vida. Amén. Las aguas de reposo nos hablan a nosotros de esa fuente que corre adentro nuestro como ríos de agua viva. Y ese es el Espíritu Santo, dice Juan 7:37. Las aguas me hablan de algo que me liga al Señor, que me liga al Espíritu Santo del Señor. Ahora, hermanos, si el Señor nos provee pasto delicado, tenemos que imaginar nosotros algo muy diferente a lo que podemos ver en la Argentina o en el Uruguay, que son extensiones de tierra de lo que se llaman las pampas y cosas así, donde tienen enormes pastizales, grandes fuentes de alimento para los animales, para las ovejas, los caballos, las vacas. Pero cuando el buen pastor de la Biblia encuentra un pasto delicado, lo encuentra en medio de pedregales, porque la geografía de ellos es diferente a la que nosotros tenemos o imaginamos. En los lugares donde estaban estas clases de pastores, el pasto no era algo abundante. El encontrar un pasto tierno y delicado dependía de la habilidad del pastor, de la búsqueda insistente y del amor por su rebaño, porque en medio de pedregales y en zonas desérticas encontraba un pasto delicado para su rebaño. Así que eso nos hace valorizar mucho más lo que es el cuidado del Señor por nosotros. Cuando nosotros estamos lejos del pastor, el pecado, la vida disoluta, el enfriamiento espiritual nos aleja del buen pastor. Y entonces la figura que aparece es la del Salmo 42. Aquel siervo jadeante que anda junto a las corrientes de agua, y después ese jadeante está allí sediento, ya está sin energía, como en un estado de desesperación. Y dice ahí el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. ¿Por qué tiene sed? Porque no estaba caminando bien con el buen pastor. Porque si estaba caminando con el buen pastor, tenía buen alimento y tenía agua de reposo, tenía agua constante. Y es eso, hermanos, lo que vemos en muchos cristianos, muchos de nuestros hermanos en la fe, con el alma reseca, resquebrajada. Andan a los tumbos en zigzag por la vida, no tienen un rumbo cierto, un rumbo definido. Andan como los borrachitos del cordón de la vereda a la pared, no tienen estabilidad. Y eso sucede porque no están caminando al lado del buen pastor. Por eso en el Salmo 42 dice el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Él tenía la certeza de cuál era su necesidad. Y nuestros hermanos en la fe a veces
no caen. Piensan que las cosas les salen mal porque, mire, el mundo está revolucionado. Algunos dicen, bueno, dice, a mí me persigue la mala suerte. Y no tiene nada que ver ni con el mundo ni con la mala suerte. Los problemas que están teniendo es porque no están caminando junto al pastor. Amén. El que le consigue pastos delicados, agua que no tiene ninguna clase de contaminación, que va a ser de beneficio, de bendición. Es una pena ver tantos cristianos que podrían dar tanto para el Señor y no dan nada con su vida. Son dueños de un testimonio pobre, de un testimonio débil. Como hablábamos hoy con algunos de los hermanos que piensan que el cristianismo es venir un domingo cada tanto a la iglesia. Cristo murió en esa cruz y sufrió en esa cruz, esperando mucho más de nosotros. Amén. En la visión del Señor, Él esperaba mucho más de que seamos fieles los domingos. Amén. Él esperaba que seamos sus seguidores todos los días. Amén. La Biblia habla con claridad, dice, de tomar la cruz y seguirle cada día. Amén. No sé en qué parte de la historia se introdujo esa falsa doctrina del cristianismo de fin de semana. Alguien introdujo ese método religioso porque hace 150 años atrás Carlos Spurgeon escribió en Inglaterra que para algunos el cristianismo era una hermosa religión para sacar a pasear los fines de semana. Así que el problema es de mucho tiempo atrás, pero no le hemos encontrado la vuelta, no le hemos encontrado la solución. Y todavía algunos están aferrados a esa falsa doctrina de ser cristianos los domingos. Algunos son medio sabatistas también, ¿no? Pero no más. El lunes casi que no me acuerdo de Cristo. El martes, el miércoles ya estoy perdido. El jueves estoy desorientado. El viernes me entra ahí la mundanalidad. Y en vez de publicar un versículo de la Biblia, escribo ahí, hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe. ¿O no? Y allá el sábado, como a la tarde, después de la siesta, como el calor ya no me deja dormir, digo, pero hoy es sábado y puedo ir a la iglesia. Algunos, no crea que muchos piensan así. Pero el domingo están hasta las 11 luchando. Y algunos hasta las 11:30. Y dice, y bueno, ya es tarde, no voy a ofender a los hermanos, no voy. Pero hay algunos ahí, 10:30 empieza la batalla, hasta las 11, y ahí de última salen, de arremetida. Y llegan cansados a la iglesia, uno no sabe si le agotó la escalera o lo viene corriendo la policía o qué, pero bueno, ahí llega. Ese no es el cristianismo, hermano. Eso es pura religión. Cuando yo digo que Jehová es mi pastor es porque yo camino con Él, porque ando con Él, porque tengo comunión con Él, porque disfruto de su compañerismo. Amén. Me gusta sentir su protección, me gusta sentir que Él me está vigilando, Amén. me gusta sentir que estoy bajo su cuidado. No le temo al oso, no le temo al león, no le temo a las obras malvadas de las tinieblas, porque Jesús me protege, Jehová Ra, Él es mi pastor. Amén. Así que hay algunos que vamos a tener que enseñarle, readoctrinarlo y decir que el Señor es nuestro pastor, no solo sábado y domingo, de lunes a viernes también tiene que ser. Amén, pastor. Y tenemos que sentir que Él nos está pastoreando todos esos días. Ahora dice el Salmo aquí, 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Mire, hermano, la sombra es una figura sin cuerpo. Usted ve la sombra, ve esa oscuridad, pero no tiene cuerpo, es una figura sin cuerpo, es algo casi irreal. Un predicador ya de un siglo atrás decía que la sombra que habla aquí este salmo, dice, yo no tengo miedo de la sombra de la muerte. Dice, porque eso es como la sombra de un perro, eso no muerde. Si usted se cruza con la sombra de un perro, no le va a morder. Si usted se cruza con la sombra de una espada, esa espada no le va a cortar. La sombra de una espada no corta. Si usted se cruza con la sombra de una serpiente, esa sombra no pica.
Y ahora aquí está sombra de muerte, dice el texto. Quiere decir que eso es algo que a mí como hijo de Dios no me va a afectar. Por eso Pablo escribió allí en 1 Corintios 15, allí decía él, dice que ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Porque todo lo que toca la vida de un nacido de nuevo, de un hijo de Dios, de un cristiano verdadero, es la sombra de la muerte. Por eso dice aquí el pasaje, aunque ande en valle de sombra. En el Salmo 84, podemos ir un momento ahí. Los otros días se leyó esto aquí en el púlpito, y a mí me gustaría que observemos un texto aquí del Salmo 84. Después que habla que es amable estar en las moradas de Dios, del Dios de los ejércitos. Después de que habla de que el alma deseaba estar delante de los atrios. Habla de la sabiduría del gorrión y de la golondrina, que es mayor que la nuestra, porque ellos saben elegir y disfrutar de estar en los atrios de Dios. Los cristianos, la mayoría, no saben elegir, eligen más el mundo. Pero el gorrión y la golondrina son más sabios que la mayoría de los cristianos. Ellos quieren estar cerca de los atrios de Dios. Y así llega, mis hermanos, allí al verso 6. El Salmo 84, verso 6 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Esa palabra, valle de lágrimas, me hace pensar en un término moderno, es la palabra resiliencia. Es rara esa palabra, resiliencia. Pero esa palabra se usa para hablar de cómo voy a transformar la adversidad en victoria. Y nosotros como cristianos necesitamos tener esa capacidad, porque vivimos en un mundo que es adverso, es hostil. En un mundo que nos ve como enemigo, que nos pone toda clase de obstáculos y de tropiezo. Y yo necesito transformar esas adversidades en victoria. Ese es el término moderno que se usa, la palabra resiliencia. ¿Cómo un cristiano puede pasar de la aflicción al gozo? Algunas veces en la vida hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos lastiman, hay experiencias realmente duras como la de Job, por ejemplo. Pero ¿cómo yo voy a transformar la aflicción mía en gozo? Algunos están muy afligidos porque no tienen novia, ¿no? Consíganse una y salen de la aflicción y entran en gozo. Resiliencia, esa palabra que puede cambiar la preocupación, la incertidumbre, puede transformar en certeza. Donde yo ando en un camino seguro, la palabra resiliencia, hermano. Mire, si puede ir un momento ahí a Colosenses, el capítulo 1. Le voy a leer varios textos ahí que me gusta mucho, para que vea de lo que es ese cambio, porque después del valle de sombra nos espera la luz. Hay un himno, no sé si lo cantamos acá en nuestra iglesia, que dice, hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz. Ahora les voy a mostrar un poquito del origen de ese himno en Colosenses capítulo 1. Un mundo feliz más allá. Aquí estamos a veces como en valle de sombra, muchas tormentas y tormentos, muchos problemas, aflicciones, preocupaciones, dolores de cabeza, dramas, etc. Pero después del valle de lágrimas viene un mundo de luz. Después de un valle oscuro viene un mundo de luz. Mire cómo le dijo Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Colosenses, el capítulo 1, versículo 10. Voy a leer todos los textos para que los podamos entender bien. Y ahí vamos. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Mire, si nos paramos, hermano José, si se para el domingo en la puerta ahí, y a cada uno de los que entran, hombres y mujeres, usted anda como es digno del Señor.
¿Sabe que esa palabra digno significa enaltecer, poner en alto? Eso es la dignidad, sentirme valorizado. Y deberíamos hacer aquí en la puerta, le damos el trabajo al hermano José que haga la encuesta. ¿Usted anda como es digno del Señor? En otras palabras le estoy preguntando, ¿usted está enalteciendo al Señor en su vida? ¿Lo está poniendo en alto al Señor o anda pisoteando su nombre con un triste testimonio que da? Bueno, dice la Biblia, estamos aquí porque si no tengo que predicar otro mensaje. Dice que tenemos que andar como es digno del Señor, Amén. agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí está nuestro tema. Valle de sombra, se terminó el valle de sombra y viene la etapa de disfrutar de la herencia de los santos en luz. Ahora, me gusta porque dice aquí nos hizo aptos. Una fe refinada, más valiosa que el oro. Esa nos va a hacer disfrutar más de esa herencia con los santos en luz. No llegar allí al cielo, a la gloria, dando lástima, con un testimonio pobre. O deberíamos llegar allí con una fe refinada, más valiosa que el oro. Esa herencia ya está. Pedro le agrega más datos a esa herencia. Dice que es una herencia incontaminada. Dice que es una herencia inmarcesible. No se marchita, no se contamina. Ahí está, en buen estado, aguardándonos. Hay que pasar el valle de sombra y entramos ahí a disfrutar de la herencia con los santos en luz. Pero un poquito más para terminar acá. Dice, después de los santos en luz, dice, hablando de Cristo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ahí está la obra de redención. La palabra redención es rescate. Nos rescató. Ya sabemos que no fue con oro, ni plata, ni piedras preciosas, fue con su sangre. Amén. Ese fue el camino que el Señor utilizó, entregó su vida para abrirnos paso, que al salir del valle de sombra, entremos en la herencia con los santos en luz. Amén. Volvemos al Salmo 23 y nos enfocamos en la parte final. Dos cosas quiero llamarle la atención aquí. Dice en el Salmo 23, verso 4, pero en la parte B, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa vara es algo que abre camino. El Señor abre caminos para mí, caminos de bendición. Eso produce aliento, buen ánimo en mi vida. En el oficio de pastor, la vara se utilizaba para tratar de mantener las ovejas en línea. Pero también la vara, el pastor la utilizaba como un instrumento de batalla, porque cuando fue a pelear David, el pastor, contra Goliat, él llevó su vara y su honda, instrumentos pastorales. Pero la vara también era para que en los terrenos espinosos, esa vara servía como hoy podemos usar un machete para abrir caminos, para abrir paso. Había senderos donde estaba lleno de zarzas, esos arbolitos pequeños, resecos, espinosos, y la vara servía para que el pastor fuera limpiando el camino para las ovejas. Y eso era de aliento, las ovejas no hacían el trabajo. En esta vida nosotros nos abrimos paso, no con fuerzas propias, sino que vamos construyendo un buen camino cuando el Señor va adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es mi pastor. Dice, tu vara me infundirá aliento, tu callado me infundirá aliento. El callado era ese palo con una curva en el extremo. Y el callado tenía la función de traer la oveja que se descarrió, volver a traerla a la fila. El callado se utilizaba con fuerza. Y es eso lo que el Señor necesita usar en este tiempo.
en otros lugares, pero en nuestra congregación también, porque hay muchos que están jugando a la oveja descarriada. Y no hay que jugar a la oveja descarriada. ¿Para qué quiere aumentar el trabajo del buen pastor? Póngase en la fila y camine recto con el Señor. Amén. No juegue a la oveja descarriada. Eso no debe ser un hijo de Dios. Pero si usted lo hace, ahí está la herramienta pastoral, el callar. Y Él le va a traer a la fila y le va a infundir aliento. Y qué bueno que el Señor nos da aliento, porque si no andaríamos por el ánimo y por el piso. Andaríamos de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, pero el buen pastor usa su vara y su callado para infundirnos aliento, para mantenernos animados en su obra, para mantenernos entusiasmados en su camino. Gloria a Dios que tenemos un buen pastor. Amén. Y que dio su vida por nosotros. Y ahora, en la parte final, quiero que vean. Dice en el versículo 5, en la parte B: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso de ungir la cabeza con aceite nos hace enfocar nuestro pensamiento en dos cosas. Uno de ellos era que un rey, un sacerdote, un profeta, un juez se ungía su cabeza con aceite para apartarlo para el ministerio. Y cuando nuestra cabeza es ungida con aceite, muchas veces en la Biblia el aceite tiene una íntima relación con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida a ser morada, vino a nuestra vida para ser nuestro sello, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, hermano, para estar morando en nosotros. El Espíritu Santo vino a nuestra vida, dice Juan, dice: vosotros que tenéis la unción del Santo. Esta cabeza con aceite que se derramaba por todo el cuerpo habla de una protección total de Dios para su Hijo. Habla también de una separación para el ministerio. La presencia de ese aceite significa que yo me aparto para Dios, no de Dios. Parece que algunos han oído mal eso. El aceite no es para apartarse de Dios, sino para apartarme para Dios, hacia Dios, para caminar con Dios. Ese aceite o el Espíritu Santo es un distintivo en nuestra vida que está diciéndole al mundo que somos propiedad de Dios, que pertenecemos a Él. El sello del Espíritu Santo que está en nosotros, eso es lo que nos hace auténticos hijos de Dios. Es el sello, es el símbolo de la legalidad que somos hijos de Dios. Amén. Y dice: mi cabeza unges con aceite. Se utilizaba a veces, la gente usaba perfumes. Había una clase de perfumes que se hacía con aceite también, de aceites aromáticas, y se utilizaba desde la cabeza en el cuerpo con mucho cuidado. Eso habla de que cuando Dios entró en nuestra vida, es toda nuestra vida. No es una parte que le tenemos que entregar a Él, es toda nuestra vida, enteramente. Y ahora dice: unges mi cabeza con aceite, pensando en el oficio del pastor. Las ovejas eran ungidas con aceite porque esa era la protección para ellas. Cada día el pastor las observaba, cada día el pastor analizaba cada una de las ovejas de su rebaño, porque habían a veces las moscas aparecían y ponían huevos principalmente en la zona de la nariz de la oveja, y esos huevos después se transformaban en larvas y después de algunos días se transformaban en gusanos, y las ovejas se enloquecían, se desesperaban, y cuando ya estaban esos gusanos molestando, la oveja entraba en pánico y se iba del rebaño y se llevaba por delante las espinas, o se llevaba por delante árboles o rocas, y muchas morían en eso, porque las moscas y los gusanos y todo eso las enloquecían. Entonces el pastor les ponía aceite para protegerles de todo eso, para que no entren en locura, para que tengan paz ellas.
y puedan convivir bien en el rebaño. Cuando esas ovejas estaban afectadas por gusanos, no dormían, no comían. Eso nos hace pensar mucho cuando nuestra vida está afectada por el pecado. Estamos mal, no comemos, no dormimos, volvemos personas insoportables, inquietas. Nada nos cae bien, nada nos resulta bien. Perdemos la paz, porque perdimos la comunión con el Señor, porque ya no estamos caminando con el pastor. Pero esta noche podemos reafirmar lo que dice este salmo. Jehová, Ra, el Señor es mi pastor. Es mi pastor siempre, en todo lugar y en todo momento. Y ustedes ya conocen, y a mí me gusta, cuando dice en el Salmo 92, versículo 10, dice que Dios nos puede dar la fuerza del búfalo y unge mi cabeza con aceite. Amén. Ese aceite fresco es lo que nosotros necesitamos, que Dios unja con aceite fresco nuestra vida de servicio. Amén. Que no nos conformemos con lo que hicimos ayer. Si tuvimos un servicio eficaz, efectivo para Cristo, yo no me quiero conformar con esos viejos laureles. Yo quiero que ese aceite fresco me dé nueva fuerza en este tiempo para el ministerio. Amén. Si en la vida familiar todo fue bien en el pasado y hoy no están bien las cosas, necesito aceite fresco en la familia. Si en nuestra iglesia, como dije los otros días en un sermón, si usted siente que la iglesia está muerta, pues vamos a juntarnos y sacarla del féretro y que Dios vuelva a vivir. Amén. Así que la iglesia necesita aceite fresco también. Dice, y dame las fuerzas del búfalo. Tener ese estilo de marcha en nuestra vida, que nada nos frene, que nada nos detenga, que nada nos impresione, sino ir adelante como cuando el búfalo anda en estampida y aquella tierra tiembla y no hay nada que pueda oponerse a la marcha del búfalo. Nosotros podemos pedir a Dios esa clase de fuerza y poder ir adelante. El Señor es nuestro pastor. Dice el versículo 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ya hemos leído alguna vez en el libro de Lamentaciones de Jeremías que decían las misericordias de Jehová nuevas son cada mañana. ¿Recuerdan? Si no fuera por las misericordias de Jehová ya hubiésemos sido consumidos, decía Jeremías. Y ahora el salmista dice aquí estas palabras, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese versículo tiene una conexión con aquello que Jesús dijo en San Juan capítulo 14. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Dice, y en la casa del Señor habitaré por largos días, tan largos que son eternos. Es una eternidad lo que nos espera. Y dijo Jesús también allí en Juan 14, dice, yo vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Tomará su cuerpo, que es la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Y cuando esa trompeta suene y podamos gritar, Maranata, Cristo viene, y nos vamos con Él, pasará lo que dice Juan 14 y lo que dice el final de este Salmo 23. En la casa del Señor moraré. Y ya deberían algunos acostumbrarse a venir aquí a la casa del Señor. Amén. Para que no lleguen sin entrenamiento a la eternidad. Así es. Para que no lleguen allí sin entender qué es lo que está pasando, que vamos a estar toda la eternidad con el Señor. Porque ¿cómo van a ser esos cristianos inconstantes si no pueden estar 2 domingos seguidos en la casa del Señor? ¿Qué van a hacer toda una eternidad con el Señor? No tengo la respuesta, pero mejor estar bien entrenado y venir todas las reuniones a la casa del Señor y estar firme en el camino del Señor, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Que Dios bendiga su palabra en este día. Amén.